Hoy en la mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues presentó lo que ya será la demanda contra el Estado de Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia. ¿Quién es la que presenta? Pues es la secretaria de Relaciones Exteriores, la canciller Alicia Bárcena, la que explica cuál va a ser la demanda, cuáles son los siguientes pasos, sobre todo después de que todos supimos que Lili Telles, senadora mexicana, que pone en ridículo cada que al pobre pueblo de Sonora, pidiera, o más bien saliera a ofrecer disculpas al pueblo de Ecuador, más bien al presidente de Ecuador. Y eso también ocurre después de que el presidente de Ecuador sale de Ecuador y se va a Miami, porque esto también es maravilloso. Han ocurrido varias cosas con el tema de Ecuador. Y quiero empezar justo con lo que dijo el presidente, porque hay una exigencia nacional para que el presidente no solamente vaya en contra de Noboa, presidente de Ecuador, sino también en contra de su ministra del Interior, que es mexicana y que podría ser acusada por traición a la patria. A ella también hay una exigencia importante en contra de la ministra del Interior. Pero vámonos por partes. Vamos a escuchar un poco de lo que dijo el presidente López Obrador en la mañanera respecto a esta demanda que se presenta en la Corte Internacional de Justicia. Alicia Bárcena, y también nos acompaña el maestro Alejandro Celorio, que es consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Entonces, Alicia, adelante. Gracias, señor presidente. Muchas gracias y muy buenos días. Estamos aquí por instrucciones del señor presidente, fieles a nuestra tradición de principios de la política exterior que reconocen sus raíces en la historia y cultura excepcionales de México. Y sabemos que México es reconocido mundialmente por su compromiso inclaudicable con el uso y la promoción del derecho internacional y su vocación permanente por la solución pacífica de cualquier controversia entre los estados. La primera, por favor, si son tan amables. México ha sido pionero en el diseño y en el desarrollo del derecho internacional. Eso es lo que fundamenta nuestra presentación. Y realmente las herramientas de México siempre son la razón, la ley, y esa es la ruta de nuestros pasos, la guía, el derecho. Es por eso que hoy, al amparo del ordenamiento jurídico internacional y sirviéndonos de la ley, hemos decidido, por instrucciones del señor presidente, llevar a Ecuador a rendir cuentas por su flagrante transgresión a la inviolabilidad de nuestra embajada, como se ve ahí abajo con esa foto, así como por los ataques físicos perpetrados contra nuestros diplomáticos, contra su integridad física y moral, en realidad, sobre todo dos funcionarios, Roberto Canseco y Eva Marta Balbuena, y son violaciones claras a la Convención de Viena. Y por eso la violenta agresión es lo que nosotros estamos llevando ante la Corte Internacional. La siguiente, por favor. Estos son los reclamos, y los reclamos son muy contundentes. Primero, juzgar y declarar que Ecuador es responsable del daño que las violaciones de sus obligaciones internacionales han causado y siguen causando a México. Segundo, la suspensión de Ecuador como integrante de la Organización de las Naciones Unidas, en tanto no se emita una disculpa pública reconociendo las violaciones a los principios y normas fundamentales del derecho internacional, con la finalidad de garantizar la reparación del daño moral infligido al Estado mexicano y a sus nacionales. Tercero, juzgar y declarar que en caso de una violación de los principios de la Carta de las Naciones Unidas, similar a la cometida por Ecuador, la Corte Internacional de Justicia es el órgano adecuado judicial para determinar la responsabilidad de un Estado a fin de iniciar el proceso de expulsión en virtud del artículo 6 de dicha Carta de las Naciones Unidas. Establecer el precedente que cualquier Estado o nación que actúe como lo hizo Ecuador será expulsado en definitiva de la Organización de las Naciones Unidas con base en la evaluación prevista en el artículo 6 del mismo instrumento de la Carta de las Naciones Unidas. Y 5, es tan importante evitar la repetición de estos casos que el Tribunal Internacional de Justicia podrá presentar la expulsión del Estado que viole el derecho internacional de manera rápida y expedita ante el Consejo de Seguridad de la ONU, evitando el veto de sus miembros.
Esto es lo que estamos presentando el día de hoy. Quisiera, por favor, la última diapositiva, simplemente para decir que hoy estamos recurriendo a la Corte más alta de las Naciones Unidas, constituida para resolver casos entre los países, y en este caso con potestades para que hechos como estos no se repitan. Y la verdad es que la proclama de México, lo que estamos pidiendo es que el sistema multilateral debe de estar a la altura, debe estar a la altura de la gravedad de los hechos como esto, y debemos exigir que la justicia internacional y el sistema internacional condene y sancione sin ambigüedades las graves violaciones ocurridas y se evite un precedente de impunidad. Los reclamos de México lo que buscan justamente es fortalecer el marco jurídico internacional de solución pacífica de controversias que debe regir la convivencia internacional. Esta demanda se sustenta justamente en la convicción de que el uso de la fuerza no es el mecanismo, es la paz, es el diálogo, y el uso de la fuerza, evitarlo y combatirlo en las relaciones entre las naciones. Eso sería cuanto, señor presidente. Yo quiero agradecer a Alejandro Celorio, nuestro consultor jurídico, y al equipo fantástico que nos acompaña aquí en la primera fila y que están justamente en esta fotografía, porque ellos fueron los que prepararon precisamente esta demanda. Muchas gracias, señor presidente. Ahí ya escucharon justo lo que está diciendo Alicia Bárcena, es justamente que están, o la demanda, lo que se presenta es por las agresiones en contra del personal de Cancillería. Estas agresiones, esta violenta irrupción, es justo lo que motiva a la presidenta a tomar estas acciones y decir, pues sí, nos vamos a ir con todo en la Corte de Justicia Internacional. Ya después empezaron un poco de preguntas y después ya el presidente López Obrador abordó el tema, en donde pues explica justamente que en situaciones como esta, pues siempre hay maneras de salir, siempre hay una vía legal, siempre se podrían ir y apegar a la justicia, apegar a la ley y demás, pero al final Noboa tomó una decisión sin precedentes de violar la soberanía de México, de irrumpir en la embajada para secuestrar a Jorge Glass, que ya se confirmó, sí está muy mal por un, y entre comillas diré, intento de suicidio, está en huelga de hambre, Jorge Glass, y en esa huelga de hambre, evidentemente se puso mal, es cuando lo llevan a un hospital, lo inducen a un coma, pero pues Jorge Glass está en un inminente peligro. Y ante toda esta situación, todo este contexto, ¿qué es lo que pasa con Noboa? Noboa se va a Miami, se va a Miami. ¿A qué? Dice su carta, en donde no solamente se va a él, sino que va un grupo, una comitiva, lo acompaña por asuntos personales. Y esto pasa justo un día después que Estados Unidos reforzó su posicionamiento en contra de Ecuador, que la OEA condena lo que hizo Ecuador y que tiene a toda la comunidad internacional en su contra. Va y lo primero que hace es correr de Ecuador a Miami, a Estados Unidos. Yo no sé si Lili Telles lo fue a seguir para darle las disculpas de manera personal, pero por ahí se fue por asuntos personales. Escuchen un poco lo que dijo el presidente sobre el tema. Es como las que estamos viviendo, pues hay que ir a la historia. Y la historia, aunque ese gran filósofo Carlos Marx decía que no se repite solo en su versión caricaturesca, habría que considerar una muy buena interpretación sobre este postulado, porque sí se repite en lo general. La historia sí se repite. Y la historia de México, por eso insistimos mucho en el conocimiento de nuestra historia, porque la historia de México es aleccionadora. Cicerón decía que la historia era la maestra de la vida. En el caso de la historia de México podemos decir
que la historia de México es subversiva, es rebelde, porque si estudiamos al padre de nuestra patria, nos vamos a encontrar de que él planteó la abolición de la esclavitud y que le dijo a los oligarcas que lo estaban excomulgando que a ellos lo único que les interesaba era el dinero, que su Dios era el dinero. Y Morelos lo mismo, decía que se modere la indigencia y la opulencia. Y Juárez, igual. Cuando triunfa nuestra república, se consigue la segunda independencia de México, después de ese acto de justicia en Querétaro y de la expulsión de los extranjeros, a la llegada aquí a la Ciudad de México del presidente Juárez, 1867, hay un discurso donde está la frase esta memorable de los pueblos como de las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Entonces, es la historia. Pero, ¿cuál ha sido el comportamiento también en todos estos procesos de defensa de nuestras libertades, de la soberanía de México? Pues han habido grupos en la independencia, los realistas, que estaban a favor de la monarquía española. Bueno, que son los que asesinan a Hidalgo. Y para escarmiento, le cortan la cabeza y exhiben su cabeza 10 años en la plaza principal de Guanajuato. Y cuando la invasión estadounidense de 1847-48, que necesitábamos unirnos, surgieron los conservadores para dividir a los mexicanos. Se les conocía con el nombre de los polcos. Todo esto para los muchachos que les interesa la historia y la política exterior, las relaciones internacionales. Y esos polcos ayudaron, facilitaron ese gran zarpazo por el que nos quitan la mitad de nuestro territorio. Pero luego esos mismos conservadores van, después de esa desgracia, a buscar a Santana. Y el ideólogo de los conservadores, Lucas Alamán, le escribe a Santana, a Colombia, y le dice: venga, regrese, no se preocupe, nosotros manejamos la opinión general, lo que ahora se conoce como opinión pública, porque somos dueños de los principales periódicos de México. Y en efecto regresa Santana y es recibido como héroe. Y todavía, pues, hay otro periodo
de esa tiranía santanista por la cual se vende otro pedazo de nuestro territorio, la Mesilla, y se convierte en Alteza Serenísima, ¿no? Todo con el apoyo de los conservadores que lo fueron a buscar. Ahí está, un poco de esta clase de historia que da el presidente, dando el ejemplo de cómo, pues, esta clase conservadora, políticos que tienden a venderían a su madre, pero algunos ya ni siquiera la tienen, cómo terminan destruyendo países, voluntades, solamente para favorecer sus intereses. Esto sobre el caso de Ecuador, que aquí viene algo muy interesante. México ya presenta esta demanda en la Corte Internacional de Justicia y lo que les decía al inicio, hay una solicitud importante de mexicanos para que no solamente se presente esta denuncia, y recordemos que lo que motiva la denuncia es la violencia en contra del personal de la embajada. Pues durante mucho tiempo, hablo de un par de días y muchas voces y demás, se dijo directamente que había sido Mónica Palencia, la mexicana que es ministra de Gobierno, ministra del Interior en Ecuador, la que había tomado la decisión, porque bajo su cargo como ministra de Interior, pues ella es la que es responsable de las fuerzas de seguridad. Entonces, se acusó, se le dijo, ella, claro, es la que tiene la responsabilidad. Y viendo la situación como está, la ministra del Interior se tardó casi una semana en salir a dar una declaración y decir que ella no tomó la decisión. Ella se dice inocente y culpa directamente a Noboa. Quiero que ustedes escuchen este fragmento que se sube de una entrevista con ella en Centro Digital, donde Mónica Palencia dice que ella no fue, que ella nunca tomó la decisión y que ella le externó a Daniel Noboa, al presidente del Ecuador, que ella tenía un conflicto de interés por ser mexicana y ser ecuatoriana. Recordemos que ella es mexicana, nacida mexicana, pero que básicamente la nacionalizan en el Ecuador para convertirla en ministra del Interior. ¿Por qué? Porque ella es amiga del papá de Daniel Noboa, de Noboa papá. Entonces, a través de este esquema de influencias, de conexiones, de relaciones que se dieron en Estados Unidos, es que Mónica Palencia se convierte en ministra del Interior. Y ella, en este video, se lava las manos y le avienta la bolita a Daniel Noboa. Escuchen. Y cuando ya era confirmado que la respuesta era negativa, yo ya le había dicho a la canciller, en caso de que la respuesta sea negativa, primero yo no insistiría más, porque ya en mi rol de ministra del Interior no puedo seguir insistiendo. Y a partir de ese momento, será otra la persona que esté vinculada para conocimiento, si te parece pertinente, en lo que haga relación a temas diplomáticos. Y también hablé con el señor presidente de la República y le dije, excúsenme, señor presidente, de saber absolutamente nada del tema Embajada de México. Yo tengo conflicto de intereses porque soy mexicana y soy ecuatoriana. Y no puedo narrar exactamente cómo fueron los acontecimientos del día 5, que es el mismo día en que él dio a conocer su decisión, dio una orden directa a las fuerzas del orden y envió un oficio, pero ya estaba en estas funciones de representación del Ministerio Interior un profesional ecuatoriano. Y no fui parte de la decisión, no fui parte de la ejecución y no fui parte de ningún otro acto posterior. Ahí está Mónica Palencia. Ella no fue parte de la decisión, no fue parte de la ejecución, no fue parte de absolutamente nada. Que ella le dice a Daniel Noboa que no puede conocer del tema porque hay un conflicto de interés y al final pues se lava las manos. Quiero insistir, se tardó básicamente una semana, se tardó 6 días más bien en salir a decir algo. Se tardó 6 días, Mónica Palencia, en salir a decir que ella no había sido. Siendo mexicana,
ecuatoriana y teniendo a su cargo siendo la ministra del Interior, es natural que voltees a ver que ella es la que estuvo detrás, porque ella es la que maneja a los policías y esas fuerzas de seguridad. Pero lo que dice es que cuando ella le comenta a Noboa que no puede meterse más allá y demás, Noboa toma esta decisión y se la pasan por encima y es personal ecuatoriano el que toma las riendas del tema. 6 días se tardó en salir a decir algo. 6 días se tardó en decir esto. Y mientras ella lo dice, convenientemente, cuando se publica este video, Daniel Noboa ya no estaba en Ecuador, estaba en Miami. Y eso a unos días, a 10 días, todavía estamos a 10 días de esta consulta que promueve el propio Noboa. Y bueno.